Gracias también porque después de los trabajos, quizá con el cuerpo cansado, queriendo ir a descansar, Señor, tú has puesto en nuestro corazón el deseo de venir a escuchar tu palabra, de venir a tener un encuentro contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos invitaste y no nos pudimos resistir a esa invitación, y por eso hemos venido a escuchar tu palabra y a estar en tu presencia. Ya estamos acá. Ahora te imploramos, Señor, que nos concedas sentir tu compañía esta noche otra vez, que tú llenes esta casa de oración con tu gloria y que nos cubras con el manto de tu justicia, que cuando se abra tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo pueda explicárnosla y que todos podamos entender lo que tú quieres y podamos sentir como tú sientes, Señor, como tú ves este tiempo de peligro, que así lo podamos ver nosotros. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Cuál es tu voluntad? Padre bendito, quédate con nosotros, acompáñanos, háblanos palabras de vida en esta noche, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida. Si hay algún amigo que tiene algún problema, si hay algún hogar que está aquí representado, que está pasando por alguna crisis, Señor, tú lo conoces. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo imploramos una bendición sobre cada familia que esté pasando alguna necesidad, algún dolor, alguna tristeza, alguna angustia. Señor, que tu bendición descienda, te lo suplicamos, Señor. Gracias por escucharnos. Estas bendiciones te las pedimos y agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Una vez más, muy buenas noches. Para mí es un gozo podernos encontrar en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Hemos venido estudiando todos los eventos que la Biblia menciona que van a ocurrir sobre la tierra. Iniciamos viendo la profecía más grande, la más bonita, la más esperanzadora, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos que Él va a venir a esta tierra y viene por varios motivos. Uno, para llevarnos a todos nosotros, todos los que amamos su venida, los que creímos a su palabra. Él viene a llevar a sus hijos, pero también viene para ponerle fin al pecado, porque el pecado ha venido envileciendo y degradando a la humanidad, y el Señor viene para ponerle fin al pecado. Cuando Cristo Jesús venga, la historia del pecado terminará para siempre. Ya no habrá más sufrimiento, dolor, angustias, ni muerte, no más injusticias. La historia triste de este mundo habrá terminado para siempre. Pero vimos también que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, van a caer las 7 plagas del Apocalipsis. Van a venir sobre la tierra. Anoche veíamos a la luz de la Biblia cuándo van a empezar a caer las plagas. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3, el Señor dio una orden, que las plagas destructoras que vendrán sobre la tierra no caigan hasta que el pueblo de Dios, hasta que los cristianos hayan sido sellados. Cuando mi pueblo haya sido sellado, ahora sí que desciendan las plagas, porque las plagas no caerán, no tocarán a un cristiano. Las plagas descenderán sobre el pecado, sobre los que practican el pecado, porque son los juicios de Dios sobre la gente impenitente, la gente rebelde. Pero también decíamos anoche que cuando el pueblo de Dios haya sido sellado, el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra y nadie lo sabrá. Nadie sabrá en qué momento el Espíritu Santo diga hecho está. En ese momento el destino de cada persona queda sellado para siempre. Muchos se perderán habiendo conocido el Evangelio, porque postergaron y postergaron, aplazaron su entrega a Cristo Jesús, porque lo pusieron en duda, y mientras lo pensaban y lo pensaban, el tiempo se acabó. Y eso es lo que el enemigo está buscando ahorita. Satanás está como un león desesperado, y yo me atrevería a decir que Satanás enloqueció. Está como un loco
El loco Satanás va corriendo cada día. Está pendiente junto a su cama cuando usted abre los ojos en la mañana para mirar de qué manera lo envuelve, lo entretiene, lo distrae, para que no haya salvación, para que usted no tenga tiempo para Dios. Mis apreciados, Él sabe que el día que el Espíritu Santo se retire de la tierra, ya no habrá salvación para nadie. El destino de cada persona estará sellado para siempre. El profeta dice: ¿qué podrás dar por tu salvación? Si te descuidas, ¿qué darás por tu salvación? No puedes pagar por la salvación. No puedes dar dinero por la salvación. Así llores, así clames en ese momento, así supliques, ya será demasiado tarde, ya no habrá nada que hacer. Y Satanás lo sabe. Por eso cada día que pasa, mientras una persona está lejos de Dios, está expuesta a la condenación por dos razones: o que la muerte le sorprenda lejos de Dios y esté condenado para siempre, o que el Espíritu Santo se retire y quede condenado para siempre. Mis apreciados, Satanás está trabajando ahorita. Él sabe que su tiempo de actuar es ahorita. Él sabe que lo que no haga ahorita ya no lo va a poder hacer. Esta noche vamos a ver el tema acerca del anticristo y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y ojalá que todos la hayan traído, y aunque los textos aparezcan en pantalla, que usted pueda abrir su Biblia y leer la palabra de Dios. Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del anticristo. Pero antes quisiera decirles: miren, mis apreciados, ustedes ven en qué tiempo es que Satanás va a actuar. Mientras Dios está llamando, porque Dios va a dejar un día de llamar. Pronto Dios ya no va a llamar a la humanidad, y el día que Dios ya no llame, ya no habrá salvación para nadie más. Anoche hablábamos de que se va a cumplir lo que en el pasado, ¿recuerdan el pasado? Cuando los antediluvianos, 120 años el Señor llamó a través de Noé para que la gente entrara al arca de salvación. Viene la destrucción, suban al arca, y la gente no le creyó a Dios. Pero llegó un día en donde el Señor, que dijo: Moisés, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, sube al arca, voy a cerrar la puerta. Y entonces, después de que Noé, la esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos, cuando ellos se subieron al arca de salvación, Dios cerró la puerta, y después de que Dios la cerró, nadie la pudo abrir. La desesperación, la angustia de los que quedaron fuera fue indescriptible, la agonía que vivieron. Por eso la palabra del Señor dice: mire, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Satanás enloqueció, está como loco, como león, furioso, porque él sabe que va a ser condenado. Él sabe que Dios preparó fuego para él. Si lo leen, lo quiere mirar en el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 16 en adelante. El Señor preparó fuego para él y ya lo sentenció. Le dijo: Lucifer, será destruido, serás quemado, te convertiré en cenizas, le dijo Dios a Lucifer. Y en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, la palabra de Dios dice que la sentencia es: Satanás será el primero en ser lanzado al lago de fuego y azufre. Él deberá morir porque él ha sumido el mundo en tristeza, en dolor, en sufrimiento. Ha destruido vidas y él tendrá que pagar por todo lo que ha hecho. Mis apreciados, pero él no quiere morir solo, y él está desesperado como loco. Se enloqueció. Por favor, présteme toda la atención esta noche a la palabra de Dios, y al terminar el tema vamos a mirar por qué les digo que Satanás está loco. Se enloqueció ese ser. Mírenlo. La Biblia nos habla del anticristo. Hay 4 textos en la Biblia donde se habla del anticristo, y hoy vamos a conocer cuál es la verdad y cómo Satanás está obrando solapadamente para engañar a la gente. 4 textos en la Biblia mencionan el anticristo. Primer texto, léanlo conmigo por favor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya, dice el apóstol Juan. ¿Cuántos anticristos? No es uno, muchos, dice el apóstol. Por eso nos damos cuenta que es la hora final.
Primera información que nos da este texto, son 4. Este es el primero y nos da una información valiosa. No es un anticristo, son muchos anticristos. Vamos con el siguiente texto, porque algunas personas están pensando: el anticristo, ¿qué será? ¿Será algún animal? ¿Será algún ser extraño con un solo ojo aquí al frente, desfigurado? ¿Qué será terrible encontrarme a un anticristo? Miren, la Biblia describe quién es el anticristo. Léanlo por favor, pero léanlo duro conmigo. Siguiente texto, léanlo conmigo. Segunda de Juan, versículo 7. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Ayúdenme a leerlo, por favor. Leámoslo todos. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores. ¿Y qué? Anticristo. ¿Qué es un anticristo? ¿Quién es un anticristo? Personas que, según este texto, niegan la existencia. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Niegan que Cristo Jesús nació de la Santísima Virgen María y que vino para dar su vida por nosotros. Lo niegan. Mis apreciados, miren Satanás cómo engaña. Permítame tomarme unos 2 minutos para explicarles algo. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando el evangelio fue predicado en Jerusalén, Judea, Samaria, y salió de las regiones de los judíos, el evangelio llegó a los griegos. Y ahora los griegos se encontraron en un problema, porque el griego, para creer algo, tiene que verlo. Si él no lo entiende, no lo cree. Y los primeros 5 siglos de la era cristiana se convirtieron en un problema, porque los griegos llegaron, recibieron el evangelio y comenzaron a evaluar: bueno, venga para acá, ¿cómo así? ¿Cristo qué era? ¿Quién era Cristo? ¿Dios? Sí, pues Dios, ¿por qué? Porque sanó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Eso es de Dios, calmó la tempestad. Jesús era Dios, decían los griegos. Y ahora llegaron, siguieron estudiando, pero Jesús lloró. Dios no llora. Jesús sintió cansancio. Jesús tuvo sed. Dios no tiene sed. Entonces Jesús era hombre. Y ahora trataron de definir qué vamos a hacer. ¿Qué era Jesús? ¿Era Dios o era hombre? Y enfrascados en ese dilema, no creyeron el misterio de la palabra de Dios como misterio, como secreto de Dios, que lo entenderemos por la eternidad. Trataron de explicárselo, y en sus afirmaciones, en sus conclusiones que sacaron, hubo 5 corrientes filosóficas que han hecho mucho daño a la iglesia hoy. Las peores 5 corrientes teológicas, filosóficas de ese entonces fueron el arrianismo. Arrio era un presbítero de Alejandría. Estuvo el nestorianismo. Nestorio también trató de definirlo, y cada uno se iba para un lugar, y lo que hicieron con sus definiciones fue torcer las escrituras. Nestorio. Estuvieron los ebionitas, Ebio. Estuvieron los docetistas, Doceto. Y estuvo el nestorianismo. Mis apreciados, mire, hubo 5 corrientes filosóficas que trataron de definir quién era Cristo Jesús, y esas definiciones de ellos han contaminado al pueblo cristiano hoy. ¿Usted se ha preguntado por qué hay tantas iglesias? Mire, y si usted toma una por una, va a llegar a la conclusión. Váyase buscando la doctrina que predica, en dónde la fundamentaron. Y muchos de ellos, muchos de los cristianos que profesan la fe de algunas denominaciones religiosas, ni saben qué es lo que están anunciando. Mis apreciados, miren, hay una iglesia que va predicando, sus predicadores van puerta a puerta por las casas y van anunciando, y anuncian que Jesús no vino del cielo, y que Jesús, cuando ven que era la preexistencia de Jesús, entonces llegan a la conclusión de decir: Jesús era como un fantasma, él no pestañeaba y al caminar no dejaba huellas. ¿Y la Biblia qué dice? El que niega de que Jesús vino en carne a este mundo, que vino en cuerpo humano, es un anticristo. Y muchas veces le decimos a los representantes del anticristo, y al anticristo le decimos: venga, siga a mi casa, venga, se sienta y me explica lo que cree. Notamos Satanás cómo está engañando a la humanidad. Está levantando predicadores que enseñan doctrina falsa, que va en contra de la palabra de Dios. Arrio estableció esa torcida doctrina de que Cristo Jesús no vino en cuerpo humano.
porque él trató de explicársela para sí mismo y esa doctrina aún permanece. Mis apreciados, Arrio, Nestorio, los ebionitas, los docetistas, Apolinario, ellos sacaron doctrinas filosóficas que están contaminando las iglesias del mundo hoy. Mis apreciados, por eso es importante basarnos en el estudio de la palabra de Dios, como lo dice el Señor, como Dios lo dice. La Biblia dice, la palabra de Dios dice: en la persona que no acepte que Cristo Jesús vino en cuerpo humano, es un anticristo. Está negando el ministerio de la salvación, le está restando valor al precio que se pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Entonces, un anticristo es aquel que diga que Cristo Jesús no vino en cuerpo humano. ¿Está claro? Así que un anticristo no es un animal, no es un extraterrestre. El anticristo es un ser humano. Al lado de nuestra casa puede vivir un anticristo. ¿Lo notamos? Pero veamos, tercer texto, busquémoslo. ¿Qué dice la Biblia en el tercer texto? Estoy leyendo primera de Juan capítulo 2 versículo 22. Ya vimos que para el fin del tiempo vendrán muchos anticristos. Y en el segundo texto vimos que toda persona que niegue que Cristo Jesús vino en carne humana, en cuerpo humano, es un anticristo. Pero ahora el tercer texto nos da otra luz. ¿Quién más es anticristo? Léanlo conmigo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Sigan leyendo. ¿Es el anticristo quién? Un ateo es anticristo. Para Dios, el ateo, Dios lo llama anticristo. Usted puede tener de profesor a un anticristo, de vecino a un anticristo. Todo el que niega la existencia del Padre y el Hijo, la Biblia lo llama anticristo. Anti, está en contra de Dios. Si usted tiene gripa y va a la droguería y dice: véndame una pastilla antigripal, es porque la pastilla combate la gripa, está en contra de la gripa. Anticristo es que está en contra de Cristo, en contra de la existencia de Jesús, en contra del ministerio salvador de Jesús. ¿Lo notamos? Un texto más. Este es el cuarto y último texto que la Biblia menciona. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4. 2 y 3, perdón. Léanlo conmigo todos, por favor. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? El que reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero ahora vean lo que agrega la palabra del Señor. Pero si dice que esto no es cierto, es porque ¿qué? No tiene el Espíritu de Dios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra del Señor? Al contrario, tiene el Espíritu ¿de quién? Del enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? El anticristo. ¿Lo notamos? Mis apreciados, por eso Satanás está loco. No haya como torcer doctrina, no haya como decir cosas contrarias a la palabra de Dios, porque él sabe que todo el que crea la mentira, el engaño, todo el que sea engañado lo puede convertir en anticristo. Si lo vuelve ateo, lo volvió un anticristo. Si lo hace creer que Jesús no vino en cuerpo humano, lo volvió un anticristo. Pero si Satanás logra que una persona no acepte a Jesús, Lucifer sabe que quien no acepte a Jesús es del anticristo, le pertenece, es del grupo del anticristo. Ahora sí entienden por qué es que Satanás se mete a las iglesias a distraer a la gente y a decirle a la gente: no acepte, no acepte, todavía no, usted es muy malo, usted se puede equivocar, todavía no lo haga, porque mientras esté lejos de Dios, usted es mío, dice Satanás. El que no acepte a Jesús es del anticristo. Una persona que esté lejos de Dios esta noche es del anticristo, así lo dice la Biblia. ¿Sí ven la obra que Satanás está haciendo? Porque él quiere la destrucción del ser humano. Él quiere destruir al ser humano. Él no quiere que nosotros aceptemos a Cristo Jesús. El Señor Jesús dice: venid a mí todos, venid, yo te perdono, yo te salvo, yo te acepto como eres, yo transformo tu vida, ven como estás, yo te doy un nuevo corazón, yo te quito el vicio, yo te quito la inmundicia, yo te lavo, yo hago de ti una nueva persona, yo te amo como eres, dice el Señor, yo te amo como eres. Ven, llamando el Señor, ven, acéptame, déjame entrar en tu corazón.
Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Ábreme la puerta de tu corazón. Yo quiero entrar a vivir contigo. Déjame salvarte. Déjame rescatarte. Pero la persona que rechaza y rechaza y rechaza la invitación de Dios es la obra del enemigo, porque quien rechaza a Cristo Jesús es del anticristo. Ahora, mis apreciados, en su locura Satanás, ¿qué está haciendo? Yo quiero invitarle para que usted repasemos esos dos versículos que hemos leído durante estas noches. Es la advertencia de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, dice el Señor, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis 12:12 dice: ay de la tierra, ay Señor, ay de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Mis apreciados, ¿qué es lo que está haciendo el loco Lucifer? ¿Qué es lo que está haciendo? Miren, él no quiere que la gente haga la voluntad de Dios. Y hoy vamos a entender por qué hay tantas iglesias. Léanlo conmigo, mis apreciados. Mire, ese león que está furioso, él no quiere que la gente se salve. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor. Este texto es palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, por decir Señor, Señor, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vean las palabras de Cristo Jesús, lo que agregó. Lean el verso 22 y el 23, léanlo por favor. En aquel día muchos me dirán. ¿Cómo le van a decir a Cristo Jesús? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les responderá Cristo? Entonces les diré: nunca os conocí. ¿Por qué Cristo Jesús le va a decir? Miren, cuando leemos a primera vista, uno dice: qué cristianos tan consagrados, eran unos santos enteramente, porque le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchos milagros. ¿Qué significa en tu nombre? Le van a decir: Señor, yo hacía milagros, yo le decía al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico dejaba la silla de ruedas, Señor, y comenzaba a caminar. Y yo le decía que en el nombre de Jesús hacía el milagro. A los endemoniados yo les decía: en el nombre de Jesús, fuera demonio. Y los demonios salían corriendo de verdad. Señor, yo hacía los milagros en el nombre de Jesús. Y ahora Jesús les dice: yo a usted no lo conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué Jesús le va a decir hacedor de maldad? Yo a usted no lo conozco, al fuego eterno. ¿Por qué le va a decir al que hacía milagros, echaba fuera demonios y profetizaba en el nombre de Jesús? Porque no hizo la voluntad del Padre que está en el cielo. Cristo Jesús pide: el que quiera ser salvo necesita hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero Satanás, ¿qué está haciendo? Como está loco, desesperado, él está diciendo: vengan, vengan acá, adoren aquí, yo les voy a organizar una iglesia aquí. A ver, vengan, ¿le gusta el trago? Venga, aquí yo acepto que tome. Y usted va a ser un buen cristiano. Mire, yo le voy a dar dones de todo. Le voy a dar don de sanidad, don de lenguas, don de hasta de echar fuera demonios. Le voy a dar todos los dones que usted quiera. Pero venga, reúnase aquí. Eso sí, no haga la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios para que Satanás no nos engañe? ¿Dónde está escrita la voluntad de Dios? En su palabra. Aquí está escrita. Miren, como el tiempo está avanzando, faltan 5 para las 8. Yo no quiero que salgamos tarde hoy. Vamos a tomar solo un ejemplo, mis apreciados. Un ejemplo de la voluntad de Dios. Mírenlo. Para entender la voluntad de Dios no necesitamos ser teólogos. Miren lo claro que es la palabra del Señor. Lean el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 15. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Léanlo duro, por favor. ¿Quién está hablando ahí? Cristo Jesús está hablando. ¿Y qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis... ¿De quién son los mandamientos?
son de Dios. Éxodo 31:18, Dios los escribió con su propio dedo, los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice el Señor? ¿Usted me ama? Si usted me ama, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Ahora, si algunas personas dicen, pero es que hay tantas iglesias, ¿yo cómo sé cuál es la iglesia verdadera? En la Biblia lo describe. Si usted va esta noche a Google y le escribe iglesia verdadera y le da clic, usted le van a aparecer como 10,000 iglesias diferentes y todas le dicen, nosotros tenemos la verdad. ¿Hay 10,000 verdades entonces? No, hay una sola verdad. Ahora, el Señor dice, si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cómo conocemos cuál es el pueblo de Dios? Léalo en la palabra del Señor, que la Biblia le responda. Léalo, por favor, versículo 21 del Evangelio de San Juan, capítulo 14. ¿Cómo dice la palabra del Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice el Señor? Ese es el que me ama. ¿Usted quiere saber quién me ama? Fácil. Busque al que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese me ama. Ese es. No se confunda. Si usted quiere saber quiénes son mi pueblo, son los que tienen mis mandamientos y los guardan. Ahora usted me puede decir esta noche, bueno, ¿qué va a pasar entonces con los que no tienen los mandamientos? De pronto usted conoce a alguien que se congrega en algún lugar, que cantan con gozo, con alegría, que cantan himnos bonitos. Usted puede conocer a alguien que predica bonito, que se peina bonito, que tiene carita de ángel, que predica bonito, pero no guarda los mandamientos. Se salva una persona así, que canta bonito y que predica bonito y se viste bonito y parece un ángel, ya su rostro parece un ángel. ¿Se salva esa persona? ¿Qué dice la palabra del Señor? Preguntémosle a Dios. Ahí en el Nuevo Testamento, primera de Juan capítulo 2, léanlo por favor, capítulo 2, versículo 3 y 4. La primera parte es el versículo 3, la parte final versículo 4. Esto sabemos que conocemos a Dios. ¿Cómo se sabe que alguien conoce a Dios? Si guarda sus mandamientos. ¿Y qué pasa con el que no los guarda? Lea el versículo 4. El que dice, yo lo conozco, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice el Señor? Es mentiroso, la verdad no está en él. Pero ¿qué hace Satanás? En su desespero, ¿qué le dice a la gente? Venga aquí, congréguese, no guarde los mandamientos, no los guarde, pero yo le voy a dar dones. Y apenas la gente comienza a encontrar en la Biblia que hay que guardar los mandamientos, Satanás le tiene ya toda una trama de mentira. Cuando la gente le comienza a preguntar a los predicadores, pero ¿por qué la Biblia manda guardar los mandamientos? No, es que los mandamientos eran de Moisés. No, es que los mandamientos eran para los judíos. No, es que los mandamientos quedaron en la cruz clavados. No, es que los mandamientos ya no, los mandamientos ya no. Y Satanás tiene toda una lista para engañar a la gente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Saben qué dice Apocalipsis 22:14? Dice que el único pueblo que entrará en la nueva Jerusalén es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos entrarán en la ciudad para habitar con Cristo eternamente. ¿Y saben qué dice primera de Juan capítulo 3 versículo 24? Que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios se casó con Dios. ¿Cómo dice de bonito? Dice así: porque los que guardan los mandamientos están en Dios. Mire, es un matrimonio. Los que guardan los mandamientos están en Dios y Dios está en ellos, dice primera de Juan 3:24. Se casó, Dios se casó con el pueblo que guarda los mandamientos. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios se casó con Dios. Pero Satanás quiere pisotear la ley de Dios, llevar la contraria a Dios. Y como se enloqueció, no haya qué hacer. Mis apreciados, él tiene una trama de engaños. Vamos a mirar los diferentes engaños que él está tramando. El primer engaño es: no guarde los mandamientos y yo le voy a dar don de lenguas. ¿Han escuchado ustedes que algunas personas dicen: yo soy el verdadero cristiano porque yo hablo en lenguas? Es que cuando uno reciba el Espíritu Santo debe hablar en lenguas. Mentira, la Biblia no lo dice. La Biblia sí dice que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo, pero también dice que los dones Dios los reparte a la iglesia según la necesidad de la iglesia.
La iglesia apostólica necesitaba el don de lenguas para que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Era una iglesia naciente, para que el evangelio fuera llevado en todos los idiomas, a todas las ciudades del mundo conocido. Pero en este momento, ¿cuántos no entienden español? ¿Alguien no Spanish? Todos entendemos. ¿Para qué se necesita don de lenguas esta noche? Le pregunto. Una vez estábamos en el colegio, yo estaba terminando bachillerato hace muchos años, y tenía un grupito de jóvenes estudiando la Biblia en el salón. Y entonces uno de ellos me dijo un día: yo quiero que mi familia conozca la verdad que yo estoy conociendo. Hoy salgamos del colegio y vamos a mi casa. Y nos fuimos como 8 jóvenes en total en ese entonces. Llegamos a la casa del joven. Él había sido evangélico o era evangélico, pero estaba conociendo la verdad de la Biblia. Y llegamos a la casa y la mamá no estaba. Entonces él dijo: bueno, estémonos aquí mientras mi mamá llega. Vamos a hacer una oración, hagamos un círculo y yo oro, dijo él. Y sí, nos tomamos de la mano, hicimos el círculo y comenzamos a orar, y él empezó a orar. Y no había dicho 3 palabras de la oración cuando se le volvió una bola a la lengua. Y yo escuchaba ruidos, pero no entendía nada. Les confieso, sentí miedo. Y yo apenas lo miré, qué era lo que estaba pasando, pero no se le entendía nada. Balbuceaba ahí unos ruidos. Cuando se dijo amén, yo descansé. Pero al lado mío había uno por medio del que había hablado en lenguas. Y yo me le acerqué al que estaba al lado mío, que también era evangélico, y le dije: ¿qué dijo? Me miró y me dijo: no sé. Entonces me le corrí, me paré al lado del que habló en lenguas y le dije: ¿qué dijo? Me dijo: no sé. Le dije: entonces, ¿para qué sirve el don de lenguas? ¿Para qué sirve un don de lenguas que nadie sabe lo que dice? ¿Para qué sirve? ¿Saben cómo era el don de lenguas en la Biblia? ¿Cómo fue el don de lenguas en el Pentecostés? Abra su Biblia, por favor. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ábrala, por favor. Si la trajo, ábrala. Si el vecino suyo tiene la Biblia, léala con su vecino. Y el que no tiene ningún vecino con Biblia, míreme a mí. No la pongamos en pantalla, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios esta noche, de la misma Sagrada Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Miren cómo fue el verdadero don de lenguas, para que nos demos cuenta cómo el loco Lucifer está engañando a la gente, porque él se enloqueció, perdió la cabeza, está desesperado, está como león. Lean conmigo, versículo 1, todos a la vez. Yo voy leyendo, ustedes siguen la lectura y en silencio. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sigamos, verso 5. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Al oír este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaba confusa la humanidad, la audiencia? ¿Por qué la gente estaba confundida? Sigan leyendo. Porque cada uno, ¿qué? Les oía hablar en su propia lengua. Pregunto, ¿la gente que estaba escuchando entendía el mensaje? Claro que entendía el mensaje. Ahora, había gente de todas partes del mundo, de lenguajes muy diferentes del uno al otro. Muy diferente del uno al otro. Por ejemplo, nosotros decimos, para agradecerle a alguien, decimos gracias. El hebreo dice bakachá. Bakachá, ¿qué se parece bakachá? Gracias. Mi apreciado, ¿por qué le digo esto? Porque el musulmán habla muy diferente al mesopotámico, habla muy diferente. Todas las regiones tienen sus idiomas diferentes. Ahora, lo lindo de la Biblia es que dice que todos entendían el mensaje. ¿En qué consistía el don de lenguas? El apóstol hablaba en su propio idioma, en el idioma de él. El apóstol saludaba en el idioma de él. Pero cuando el saludo salía de la boca del apóstol, el Espíritu Santo, ¿qué hacía?
al oído, al idioma de cada persona, porque es un don del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo lo traducía al oído en el idioma de cada persona. Sigamos leyendo porque nos va a dar una información importante. Estaban, verso 7, estaban atónitos y admirados, diciendo, ¿qué decían? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos nos hablan en el idioma galileo. ¿Y qué pasa? Verso 8, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Entendía la gente? La gente entendía. El apóstol no hablaba 10 lenguas, él saludaba en su idioma griego. Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Tomaba el idioma, la frase la tomaba y la traducía y la llevaba al oído de cada persona de acuerdo a su idioma. Sigan leyendo, miren la cantidad de personas de diferentes nacionalidades que habían. Verso 9, habían partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto y Asia. Había gente de Frigia y Panfilia, había gente de Egipto y de las regiones de África más allá de Cirene. Habían romanos, tanto residentes como prosélitos. Habían cretenses y árabes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pregunto, ¿el don de lenguas en qué consistía? El apóstol hablaba en su lengua y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Lo llevaba a la lengua de cada uno. Pero el don de lenguas falso que Satanás está dando, ¿en qué consiste? No entiende ni siquiera el que lo habla. ¿Para qué edifica la iglesia? Permítame ponerles un ejemplo. Digamos que yo esta noche voy a hablar en lenguas. Bien, les voy a predicar en otra lengua. Digamos que esta noche yo vengo a predicar y paso a la plataforma y les digo: a ti se crea, a ti se aprense charmaya la petit fille que tiete. El se alimentan la ponce ton blusón y el son tabrillido allí. ¡Qué lindo! ¿No les gustó lo que dije? ¿Por qué no les gustó? ¿Para qué sirve don de lengua hoy cuando todos hablamos español? ¿Ven Satanás cómo engaña a la gente? Le dice: venga, le voy a volver la lengua una bola y lo voy a hacer botar espuma y lo voy a hacer que usted haga ruidos y le voy a hacer creer que es don de lenguas. Pero pise el sábado, pise los mandamientos de Dios, no honre a Dios, y yo le doy don de lenguas y le hace creer a la gente que es porque recibió el Espíritu Santo. Mi apreciado, ¿cuántas veces habló Cristo Jesús en lenguas? ¿Quién más lleno del Espíritu Santo que Cristo Jesús? ¿Cuántas veces lo hizo? Nunca. En el momento en que la iglesia lo necesitó, en el Pentecostés, el Espíritu Santo dio el don a la iglesia para que los medos, los de Mesopotamia, los de Egipto, todos llevaran el evangelio a su propio idioma, a su país al regresar a casa. ¿Lo notamos? Primer mentira del enemigo, falso don de lengua. Segundo, les dice: los mandamientos eran de Moisés. Les pregunto, ¿los mandamientos eran de Moisés? Mentiras, hermano, mentiras. Pero así están engañando a los cristianos de hoy. Mire, mi apreciado, si usted lee Génesis capítulo 26 versículo 5, la Biblia dice que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Abraham guardó los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo se atreven a decir que los mandamientos eran de Moisés? Alguien que por favor busque Génesis 26:5 y lo lea fuerte. ¿Alguien lo encontró? ¿Abraham guardó los mandamientos de Dios? Sí. ¿Quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham. ¿Cómo que Abraham? ¿Cómo puedo decir yo que los mandamientos eran de Moisés cuando Abraham ya los guardaba y Moisés no había nacido? ¿Notan el engaño? Miren, díganme a quién nombro primero. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé. Diluvio, año 1656. Sen, Arfaxac, Sela, Eber, Pelet, Reú, Serug, Nacor, Taré, Abraham. ¿Ya nombré a Moisés? Abraham. Ahora miren cuántos años pasaron para que naciera Moisés. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Farés, Farés a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminaac, Aminaac a Naasón. En los días de Naasón, cuando nacía Salmón, el hijo de Naasón, el padre de Booz, el esposo de Ruth, nace Moisés. De 550, casi 600 años de historia.
¿Cómo puede un predicador hoy decirle a la iglesia que los mandamientos eran de Moisés cuando Abraham ya los guardaba y Moisés no había nacido? Es un engaño para que la gente no guarde los mandamientos de Dios. Pero eso lo hace el enemigo para que cuando la gente vaya a Cristo Jesús en el día de su venida y le digan: Señor, yo hablaba en lenguas, Cristo le diga: yo a usted no lo conozco, usted no hizo la voluntad de mi Padre, usted pisó mis mandamientos, mis leyes, mis apreciados. Otra mentira, Satanás les dice: Dios quitó la ley. ¿Quitó Cristo Jesús la ley? Mentiras, no la quitó. Los predicadores que dicen que Cristo quitó la ley ignoran las escrituras. ¿Usted sabía, mi hermano, que la Biblia habla de 2 leyes? La Biblia menciona 2 leyes. Una, los 10 mandamientos, y otra, la ley de Moisés. Pero muchos predicadores piensan que la única que existió fue la ley de Moisés. Y quisiera que nos tomemos un par de minutos para analizarlo, porque no quiero que usted vaya a su casa y diga: el predicador me dijo. Diga: yo lo leí en la Biblia. Abra su Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 5. Y vamos a mirar en Deuteronomio 10 la primera ley, la ley de Dios. Miren cómo es de diferente la ley de Dios a la ley de Moisés. Lean conmigo, por favor. Si no lo han encontrado, paren ya de buscarlo y yo sigan mi lectura, para que no quiero que salgamos tarde hoy. Yo tengo pena con ustedes, tengo pena de que hemos salido tarde, hermanos, y yo no quiero que ustedes se sientan mal y que de pronto no quieran volver porque salimos tarde. Así que por favor, escuchen los que no tengan la Biblia. Deuteronomio capítulo 10. Mire, estamos mostrando la gran mentira que Satanás está tendiendo para que la gente sea engañada y no guarde los mandamientos de Dios. Deuteronomio 10 del 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Por qué como las primeras? ¿Qué pasó con las primeras? Las partió. ¿Por qué las partió? Porque cuando bajó del monte estaban adorando un becerro y les partió. Y Dios le dijo: bueno, te voy a volver a dar, te las voy a volver a entregar. Ahora, ¿por qué Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí? Que es lo que confunde a muchos. Y dicen: la ley era de Moisés. Y entonces forman una mezcolanza en su mente y no entienden por qué. Muchos predicadores están pensando que cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, era la primera vez que Dios los daba. No, ya los tenía el pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice que 600 años atrás Abraham ya guardaba los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios se los entrega en tablas de piedra, mis apreciados? Porque el pueblo acababa de salir de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto? 430 años. Desde cuando José, ¿recuerdan? Los hermanos vendieron a José a la caravana de ismaelitas y lo llevaron cautivo, se lo vendieron a Potifar, y Potifar después lo metió a la cárcel porque la esposa quiso abusar de él y él corrió y entonces injustamente fue a la cárcel. De allá salió, reveló el sueño de Faraón y llegó a ser el segundo. Después ese Faraón murió. Antes de morir llevaron a todo el pueblo de Israel, la familia de José, en gratitud por lo de la profecía de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿se acuerdan? Cuando vino la hambruna sobre la tierra, y entonces José, Dios le mostró qué hacer: cultivar trigo, guardarlo. Y entonces cuando guardaron el trigo, el faraón dijo: uy, no, yo le debo mucho a José, ¿cómo le pago a José? ¿Dónde está su familia? Hágala venir a toda. Y todo el pueblo de Dios llegó a Egipto. Y cuando ese faraón murió, nació otro faraón, y ese otro faraón que se levantó esclavizó al pueblo de Dios. 430 años en total estuvo el pueblo de Dios en Egipto, en las ollas de Egipto, en la idolatría de Egipto. Así que los pioneros, los más antiguos, iban muriendo, y los que iban naciendo se les olvidó la ley de Dios. Por eso cuando Dios los libera a través de Moisés, lo primero que Dios hace, un mes después, lo lleva al Sinaí y le dice: un momentico, acuérdense. ¿Por qué les dice acuérdense? Porque ustedes que ya lo olvidaron. Y por eso Dios lo que hace es retomar lo que el pueblo había olvidado por la esclavitud en Egipto y entregar la ley de Dios. ¿Lo notamos? Ahora, sigamos leyendo Deuteronomio 10. Dice que el Señor le dijo: hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás ¿en dónde? En el arca. Dentro del arca iban a ser puestas. Sigamos leyendo. Dice Moisés: hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y él, ¿quién es él? Dios escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito antes. ¿Qué era lo que estaba escrito? Sigan leyendo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que Jehová había proclamado en el monte. ¿Qué estaba escrito en las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿Quién los escribió?
¿Y dónde fueron puestos? Dentro del arca. Ahora, hay una segunda ley que la Biblia menciona. Vamos ahí mismo en Deuteronomio, pero el capítulo 31, por favor. Acompáñenme al capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. La Biblia habla de otra ley. ¿Cómo es la otra ley? Miren a ver si es la misma ley o es una diferente. Léanlo conmigo. Deuteronomio 31, 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro. ¿Quién escribió esta segunda ley? Moisés. ¿En dónde las escribió? ¿Y la primera ley quién la escribió? ¿En dónde la escribió? ¿Qué contenía la primera ley? Los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué contenía el libro de la ley? 613 preceptos, ordenanzas, leyes civiles, leyes ceremoniales. 613 en total, escritas en un libro, dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirlo. Mis apreciados, ¿cuántas leyes habían? Ahora, ¿cuál ley, cuál de las dos fue clavada en la cruz? ¿Recuerdan el texto de Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 16? Clavando el acta de los decretos que nos era contraria, ¿que era qué? Contra nosotros. ¿Lo recuerdan el texto? Ahora, lean el versículo 26, a ver si la ley de Moisés dice que era contra nosotros. Léanlo, por favor. ¿Qué dice el verso 26? Permanecerá como qué. Verso 26, ¿qué dice? Permanecerá qué. Al lado del arca. ¿Y qué más? Y que quede como testigo ¿qué? Contra ti. ¿Cuál fue la característica del acta que quedó clavada en la cruz? ¿Cuál fue la característica? La que era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Miren el libro de la ley de Moisés, esas ordenanzas de sacrificios, rituales y ceremoniales, quedó clavada en la cruz, era contra nosotros. Al terminar la semana les voy a explicar bíblicamente por qué razón era contra nosotros, todos los textos de la Biblia, por qué razón tenía que ser clavada en la cruz. Mis apreciados, llegamos a la parte final diciendo la otra mentira que Satanás está dando, y quiero terminar en esta noche con esto, mis apreciados. Miren, esa es la otra mentira: falsos milagros. Ese es el auge que Satanás tiene. Y quiero pedirle a los de sonido que por favor, si pueden apagar la luz aquí, la parte de adelante, si es necesario, y si no, dejemos así, pero por favor póngame a rodar el video. Quiero que pongamos el video 2 minuticos nada más. Miren, mis apreciados, vamos a ver la gran mentira con los falsos milagros. Satanás se enloqueció y no haya cómo confundir a la gente para que se pierdan. El Señor anuncia que vendrán falsos maestros, falsos profetas. Hay 3 textos en la Biblia en donde el Señor lo dice contundentemente que debemos estar precavidos. Miren, hermanos, miren lo que está pasando. La gente confusiona. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios, mis apreciados. La gente no tiene por qué desmayarse. Eso es recibir el Espíritu Santo, es mentira. Satanás está engañando a la humanidad. Dígame un texto en la Biblia donde la gente, cuando Jesús la sanaba, se desmayaba. Muéstrame un solo texto nomás. Es mentira. Esto es solo hipnotismo. Miren qué saco tan poderoso. ¿Qué poder hay en el saco? Que la gente cae, miren. Miren, mis apreciados. Es el colmo de la mentira y del engaño. Se enloqueció Lucifer y no haya cómo poner en ridículo a la humanidad y reducirla a la nada. Mire, con la mano nada más. Paremos el video, por favor, y vuélvame a colocar la diapositiva, porque hay 3 textos, mi apreciado. Hay 3 textos en la Biblia donde el Señor advirtió que eso iba a pasar. ¿Y saben una cosa? ¿Quiere que les diga una cosa, mis apreciados? Para este tiempo van a aparecer milagreros en todas partes. ¿Y cuál va a ser la única manera de conocer quién hace milagros en nombre de Dios y quién no? ¿Cuál es la única forma en base a lo que hemos estudiado?
si guarda los mandamientos o no. Si usted se le acerca al milagrero, al que está levantando paralíticos, y usted le dice: predicador, venga, usted guarda los mandamientos mire, grábeselo, porque esto le va a servir cuando usted no sepa si avanzar o no, cuando usted no entienda si el que está al frente suyo es de parte de Dios o de parte del demonio. ¿Cómo lo va a conocer? El Señor dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Sabe una cosa? Satanás va a dar el poder de hacer falsos milagros. Él va a hacer falsos milagros. En 3 ocasiones el Señor lo dijo. Ya vamos a copiar los textos, pero el más contundente, el de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice: Satanás hará falsos milagros mentirosos para engañar a la gente. Él está loco, porque él no quiere que la gente guarde los mandamientos de Dios. Y el que no haga la voluntad de Dios no podrá entrar en el reino de los cielos, lo ha dicho el Señor. Mis apreciados, pero antes de ver los textos, quiero que copien los 3. Pero antes de verlos, quiero que usted lea lo que el Señor dice. Dios había anunciado que los milagros donde la persona que va a ser sanada se desmaya, es un milagro satánico. Ya el Señor lo había anunciado. El Espíritu Santo sana sin quitar el consentimiento de la persona, sin hacerla desmayar. Es un engaño que se va a extender por todo el mundo, porque el loco Lucifer no haya qué hacer para confundir la gente. Y el que no estudie la Biblia será fácilmente engañado. Mi apreciado, lean conmigo el pensamiento, por favor. Quiero decirles que la cura por el poder de la mente es una ciencia satánica. Satanás es la mente maestra que ha inventado esta ciencia. ¿Lo notan, hermanos? Separaos de todo lo que parezca hipnotismo, porque es la ciencia utilizada en su trabajo por los instrumentos satánicos. Cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban por las grandes y buenas obras que dicen llevar a cabo, es que estoy predicando el evangelio en el nombre de Dios, no saben los predicadores que están siendo instrumentos de Satanás. Pero ya el Señor lo había anunciado, mis apreciados. Mateo 24 del 23 al 26, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9, y Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 y 14. Satanás va a hacer hasta llover fuego del cielo para imitar la venida de Cristo. Mis apreciados, pero Dios es todopoderoso, y el Señor hoy nos trajo para que conozcamos esta gran verdad. Cristo Jesús no quiere que nosotros seamos engañados, pero para que usted no sea engañado, necesita abrir la puerta de su corazón a Cristo Jesús. Necesita decirle al Señor. Cristo dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Nuestra única salvaguardia, nuestra única protección es Cristo Jesús. Estamos en una guerra, hay una batalla. Satanás está peleando contra Cristo Jesús. La mentira contra la verdad, las tinieblas contra la luz, el odio contra el amor. Hay 2 capitanes: Cristo Jesús, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que es nuestra protección. Y el otro capitán es el loco, Lucifer, que está loco por llevar la gente a la destrucción, que está engañando a la humanidad, los está entreteniendo, los está embriagando con muchas cosas de este mundo para que se pierdan. Mis apreciados, ¿qué van a hacer a partir de hoy? Yo quisiera preguntarle a todos los que están en esta noche: ¿cuántos de los presentes de corazón sienten que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios? ¿Cuántos lo sienten así? Dios les bendiga. Así lo dice la palabra del Señor. Los 10 mandamientos están vigentes, son la descripción del carácter de Dios. Ahora quisiera preguntar a todos los que en esta noche sienten temor de ser engañados, de todos los que estamos acá, ¿cuántos quisieran decirle a Dios: Señor, por favor, ven a vivir en mi vida, no permitas que ninguno me vaya a engañar, a sacar del camino? Yo quiero estar contigo en el cielo. Colóquese de pie esta noche el que quiera decirle: Señor, necesito que me proteja, necesito de ti, Señor. ¿Sabe qué dice el Señor a través de su profeta? Muchas familias se preocupan por ponerle candado a sus puertas y echarle llave a sus chapas, pero están dejando entrar a su casa al destructor.
al que los quiere envilecer. Cristo Jesús es nuestra única salvaguardia. Esta noche no nos vayamos sin Él. Cada uno esta noche puede decirle a Él qué quiere, qué necesita de Dios. En la oración yo voy a hacer silencio por unos segundos. En ese momento usted dígale a Dios. Los amigos que están con nosotros, dígale a Dios: Señor, yo quiero que vengas a vivir en mí. Cristo dice: yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo puedo entrar. Cristo no te va a forzar. Te va a llamar y te va a llamar. Si no abres la puerta, un día Él se va a ir y ya no llamará más. Pero si hoy le dices: Señor, necesito que entres en mi vida, ven a mí, a vivir en mí, Señor, yo te abro mi corazón, ven a ordenar mi vida, mis palabras, mis gustos, mis pensamientos, ven a vivir en mí para siempre. Dígaselo esta noche y entonces Cristo Jesús entrará en su corazón. Y si hay algún hermano que ya sabe que su vida le pertenece a Jesús, pero siente temor de que no ha estudiado lo suficiente y que el enemigo lo podría engañar, él tiene con una treta de mentiras, dígale hoy, si tiene temor, dígale: Señor, por favor, abre mis ojos, tómame de la mano, no me sueltes, no permitas que yo vaya a ser engañado por las fuerzas del mal. Oremos, y cuando yo haga un alto en la oración, usted dígale a Dios lo que está sintiendo. Nos colocamos de rodillas mejor, postrémonos delante de Dios. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque en tu palabra has dejado escrito todo, una advertencia, Señor. Hay una lucha terrible. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra ángeles caídos, Señor. Ellos enloquecieron. Ellos saben que están condenados al lago de fuego. Para ellos no hay perdón, Señor, pero ellos están como locos engañando a la humanidad. Padre bendito, ¿cuántos van a ser engañados? No harán tu voluntad, no guardarán tus mandamientos, y en el día final, cuando vayan alegres a presentarse delante de ti, porque hacían milagros y hablaban en lenguas, Señor, tú les vas a decir: yo no lo conozco. Y van a llorar y van a sentir odio por esos predicadores que los engañaron. Señor, esta noche tenemos algo que pedirte. Los amigos quieren abrir la puerta del corazón. Escúchalo, Señor, pero también escucha a todos los hermanos de iglesia que tienen algún temor, que no han sido diligentes en el estudio y que temen que llegue algún momento donde no sepan qué hacer, quién viene de parte tuya y quién no. Por eso hoy queremos hacerte una petición, porque a partir de hoy queremos ser estudiantes diligentes de tu palabra, Señor. Oye la oración de cada uno, Padre. Perdónanos por nuestros descuidos, Señor. Necesitamos de ti. Ven a casa con nosotros. No te separes de nosotros. Ven a ordenar nuestra vida. Señor, qué tristeza. A cuántas personas están siendo engañadas. Permítenos, Señor, que podamos invitar al menos a una persona más para traerla mañana. A cada uno de los que estamos acá, muéstranos a quién debemos invitar. Danos esa alegría, Señor, de invitar a alguien y de poderlo traer, para que todos nos demos cuenta de lo que está pasando y cada uno pueda escoger su futuro para vida, porque tú quieres darnos vida eterna. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Tú eres nuestra única protección. Tú eres nuestra roca de la eternidad.
Señor, a partir de hoy, como dice el Salmo 91, queremos estar al abrigo tuyo, pegados a tu cintura, abrazarte y no separarnos de ti. Llévanos con bien a casa, Señor, darnos tu bendición. Ayúdanos, ve delante de nosotros para que podamos traer a alguien, que lo rescatemos de las tinieblas en que el enemigo está sumergiendo al mundo, Señor. Que mañana podamos traer a alguien para que también conozca tu verdad, y que podamos venir para seguir estudiando tu palabra. Danos tu bendición, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Quiero pedirle que cada uno le dé un abrazo al que está a su lado. Y como nunca antes se lo había dicho, dígale que Dios le bendiga. Pero cuando se lo diga, dígaselo de corazón. Dios te bendiga con esa bendición del cielo. Permítanme ir hasta la puerta para despedirles. No se vayan hasta que no llegue yo a la puerta. Quiero tener el gozo de despedirles.